Gracias. Entre 15 y 20 para los expositores, pero si tarda un poquito más, no importa. Son dos. Ella no tiene límite de tiempo. La conferencia va a ser en la Y lo casa de pueden la contestar. en el salón 307. Luego el A las público 4. sí pregunta y luego que se mueve algo, no pasa nada. Tú tranquilo. Ok, gracias. Sí, también hubo mucho frío. Sí, está helado. Mucho frío le apagamos. Congelador. Un congelador. Ujú. ¿Apagamos? Ya se hace calor, le pregunto. Sobre todo Pedro. Ajá. Me ayuda. Ujú, sí. Luego por la edad, Mm. cuello. Los calambres. ¿Listo? Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con la mesa número 5, que se llama Mujeres y Género entre el espacio público y privado. Van a comentar la doctora Isabel María Povea Moreno, que viene del CIESAS de Ciudad de México y que nos acompaña en línea. También, estas no, ¿verdad? Estas todavía no. Estas todavía no. Sí, ok. Y también sería la mesa, bueno, la parte de la Inquisición y las Californias, herejía, poligamia y solicitación por el doctor Pedro Espinosa Meléndez. Y Mujeres y Activismo Social, trayectorias del cristianismo liberacionista en Baja California por el doctor Ramiro Jaimes Martínez, quienes nos acompañan de manera presencial. Entonces, bienvenida. Ajá. Ah, ok. Vamos a comenzar con la mesa, con la parte del doctor Pedro, la Inquisición y las Californias, herejía y poligamia y solicitación. Entonces. Muchas gracias. Sí, se está escuchando ya ahí. Ok. Bueno, antes que nada, agradecer a quienes organizaron este simposio, a Carolina por estar moderando, y sobre todo a la doctora Isabel Povea, ¿no? Que nos acompaña en línea. Digamos, hemos estado coincidiendo en varias actividades y en varios temas desde hace algunos años, aunque esta es quizá mi primera, voy a decir así, mi primera incursión formal ya en el periodo colonial, específicamente del siglo XVIII, que debo decir que es un periodo que ella conoce mejor que yo. Mi aproximación a esta época solía ser más desde impresos o desde fuentes publicadas, ¿no? Entonces es la primera vez que me pongo a hurgar en algunos archivos. Y bueno, pues agradecerle también la paciencia por leer trabajos que al menos en mi caso está, diríamos, en obra negra, en el sentido de que pues es una versión preliminar donde lo que intenté hacer pues vaciar la información que me encontré en un corpus documental del que ahorita hablaré, y pues que le di prioridad en este momento a la parte descriptiva y narrativa. Ciertamente me queda pendiente un ejercicio de síntesis, también un mayor análisis en algunos elementos que me interesan y que ahora mencionaré. Entonces, bueno, pues todas las observaciones y las sugerencias, pues comentarios serán bienvenidos, dado que pues tengo la idea de hacer por un lado una versión sintética de esto para un trabajo que estaré presentando en septiembre en un congreso, y también una versión quizá extendida que pienso que podría ser un libro corto a partir de este conjunto de expedientes. Bueno,
Debo decir que esta investigación en curso surgió sobre todo de manera más o menos fortuita. Recuerdo que hace unos meses cuando estaban, bueno, el año pasado, un día que nos mandaron a hacer home office porque había llovido o algo así, vi que que estaban rehabilitando el portal del Archivo General de la Nación, que el motor de búsqueda era, digamos, mucho más funcional. Y me puse a poner la palabra California a ver qué salía y me di cuenta que aparecía varias veces dentro del ramo Inquisición. Entonces la pregunta que surgió fue, bueno, más allá de un trabajo que publicó en los años 90 Salvador Bernabeu sobre un caso de bigamia del que ahorita voy a hablar, pues si era posible documentar la actividad inquisitorial de las Californias y veía que este motor de búsqueda pues me daba la posibilidad de hacerlo. De ahí que pues el trabajo en general, el objetivo es documentar esta actividad. Ahorita hablaré, digamos, en qué consistía. Y ya algo que yo creo en el texto en realidad me falta aterrizar, pero digamos que es quizá la pregunta más general que tengo, pues es cómo se daba una interacción entre dos mecanismos de disciplinamiento social propios del mundo católico entre los siglos XVI y XVIII, como son las instituciones misionales y las instituciones inquisitoriales. Y en este caso, una de las cosas que me encontré es que no había tantos expedientes como uno podría pensar, pero que esto tiene que ver, digamos, eso en parte se explica porque desde la década de 1570 la monarquía española decretó que las poblaciones indígenas quedaban fuera de la jurisdicción de los tribunales inquisitoriales, es decir, en términos de lenguaje que se empleaba para la colonización del norte de México, solamente la gente de razón, que era una minoría, sería parte o serían sujetos de esta, ¿no? Y lo que me di cuenta cuando empecé a transcribir algunos de estos documentos, también debo agradecer a la profe Melissa, que es la que da la materia de paleografía en la licenciatura, porque me ayudó con algunas transcripciones, que estos expedientes permitían en buena medida dar cuenta de las vidas y de la práctica de no tanto de las poblaciones indígenas, sino de la población colonizadora de las Californias. Y, eh, y bueno, pues un poco los avances que muestro tienen que ver con eso. Cuando hice esta búsqueda, lo que me encontré fue básicamente 28 expedientes inquisitoriales que en su descripción tenían la palabra California y que abren un arco temporal que va de 1662 a 1819. Bueno, esa es una captura no es una base de datos propiamente, sino digamos del instrumento de trabajo que creé a partir de eso y que también he tenido la ventaja de que algunos de esos materiales los pude encontrar en el portal de Family Search, pero que actualmente todos ellos están disponibles en línea. Lo que no sabía era bien cómo utilizar el portal del AGN, sobre todo que en estos ramos que ya están digitalizados en su totalidad, a inicios del año me di una vuelta al archivo, me dijeron cómo lo podía hacer, entonces es un corpus documental que ya reuní, pero los dos expedientes más extensos aún no los he paleografiado. Lo que me encontré, digamos, en términos generales con este corpus documental, pues es que desde la época jesuita se otorgaron facultades inquisitoriales para algunos misioneros. La lista que tengo aquí a mano izquierda es estos 28 expedientes, los clasifiqué a partir de sus contenidos. Voy a hablar específicamente de los 3 delitos más recurrentes o con expedientes más amplios que me encontré y me voy a limitar de manera más puntual a la actividad inquisitorial que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, sobre todo en el periodo que da 1786 a 1799, cuando el misionero facultado como comisario inquisitorial, no de Baja California, sino de las Californias, fue Fray Miguel Hidalgo. Es homónimo del padre de la patria, pero no es el mismo. Es un personaje bastante conocido en la historiografía regional porque cuando fue superior de las misiones, fue fundador de varias de las misiones de la frontera y porque una vez retirado en el convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México, esto lo ha explorado Mario Alberto Magaña, tuvo una obra intelectual importante y escribió varios tratados teológicos. Lo que yo no sabía, pues, es de que él fue durante su gestión como comisario inquisitorial cuando se dio la mayor actividad inquisitorial en las Californias. Y esto tiene que ver con algo que en su momento llamaron un nuevo método de gobierno espiritual, en el cual, a diferencia de las misiones jesuitas que trataron de inhibir la colonización civil, aquí lo que se buscaba era impulsar no solamente la fundación de misiones, sino también de pueblos
y se esperaba que la presencia de colonos civiles que estuvieran en contacto con las poblaciones indígenas aceleraran este proceso de cristianización y de asimilación. Entonces es un momento en el cual empiezan a darse flujos de colonización hacia las Californias que vienen del occidente de la Nueva España, específicamente que parten del puerto de San Blas, y lo que me encontré es de que la mayoría de los casos tienen que ver no con poblaciones asentadas de manera permanente en California, sino con poblaciones que tenían una vida más bien itinerante. Entonces, de lo que voy a hablar ahorita de manera muy sintética, porque es en lo que en el texto me extiendo y que creo que debo sintetizar, son pues de la actividad inquisitorial que se llevó a cabo en este periodo. Fray Miguel Hidalgo le tocó darle seguimiento a una acusación de poligamia, a 3 acusaciones por proposiciones heréticas y otras 2 que coinciden con el periodo en el cual él fue comisario inquisitorial. Algo interesante, es un cargo que él conservó una vez que salió de Baja California, entonces le va a tocar atender varios de estos casos por proposiciones heréticas cuando estaba el convento de la Ciudad de México, y mientras él ejercía este cargo, él no estuvo enterado al parecer que hubo uno de los dominicos que estaba subordinado a él, que recibió 2 acusaciones por solicitación. Algo que me queda pendiente es hacer un mapa un poco más elaborado, pero aquí lo que quería mostrar es que las localidades que aparecen referidas en los procesos inquisitoriales pues van desde el centro del país. Algunas denuncias se presentan, sobre todo las denuncias de solicitación, son mujeres que estaban en la diócesis de México o en la diócesis de Puebla contra un misionero que en ese momento está en Baja California, pero que antes había estado ahí, y pasan por el puerto de San Blas, que era el principal enclave a finales del siglo XVIII en el Pacífico mexicano, con el que se comunicaban con las Californias, y de ahí se abre, digamos, toda una ventana para poblaciones que tenían presencia más o menos itinerante en Alta y Baja California. Voy a hablar muy rápidamente de los casos que me encontré. Pues hay bastante chisme en esto, y chisme en un sentido muy literal de la palabra, porque en este caso, la acusación contra José Joaquín, bueno, la acusación de José Joaquín Arrillaga contra José Antonio Cortés, que en realidad se llamaba José Rosalío Lángaro, nunca me encontré con el testimonio directo ni de él, ni de las 2 mujeres que fueron su esposa. Es decir, todos fueron testimonios de segunda mano recabados, y es un proceso interesante que se extendió de 1786 a 1793, en el cual el capitán del presidio de Loreto acusó a una persona que ni siquiera conocía, pero que sus subordinados le habían dicho que vivía en San José del Cabo y que se habían enterado que estaba casado 2 veces. Es decir, que es una persona originario de actualmente el estado de Nayarit, que había dejado a su familia en San Blas, que había viajado a una compañía militar en Sonora y que estando ahí se había casado por segunda vez, se había cambiado el nombre, se había ido con el contingente militar que fundó el pueblo de Los Ángeles en Alta California, y que como en este pueblo se empezó a rumorar de su doble matrimonio, prefirió irse a lo más lejos que pudo en California, que fue en San José del Cabo. Entonces, algo que me llamó la atención es cómo este proceso inquisitorial, que tenía un protocolo de cómo debían llevarse a cabo las interrogaciones, involucra a muchas personas, ¿no? que estaban en un movimiento más o menos constante, que iban desde San Blas hasta Sonora, Sinaloa y las 2 Californias, y van recabando, digamos, pedazos de testimonio de aquí y de allá que no terminan de ser contundentes, pero que permiten ir armando de alguna manera el caso. En realidad, el caso se termina resolviendo y tiene una resolución extraña, porque estos testimonios no eran suficientes. Lo que necesitaban era la evidencia documental de las actas de matrimonio que se habían levantado tanto en San Blas como en Álamos, que eran los 2 lugares donde se había casado. Las actas de San Blas nunca los encontraron, pero eventualmente encontraron un testimonio de una persona que había conocido a la primera esposa y a la primera familia del acusado. Al final se demostró su culpabilidad, pero cuando esta culpabilidad se mostró, su primera esposa ya había fallecido, entonces no fue condenado. Sin embargo, cuando esta persona en 1792, a finales del año, desembarca en San Blas junto con su segunda familia, el capellán encargado del puerto estaba enterado del caso y lo detuvo, ¿no? Y fue a partir de que lo detienen que se pide al Tribunal de la Nueva España que la Ciudad de México tomen un veredicto, y pues deciden en buena medida absolverlo, no porque no fuera culpable, sino porque la primera
de sus esposas ya había fallecido. Lo que solía ocurrir en los casos de bigamia que procesaba el Tribunal Inquisitorial es que se le pedía al acusado que perdiera contacto con su segunda familia, que se hiciera cargo únicamente de la primera. Aquí algo que también me llamó la atención, que quizá yo de manera anacrónica estaba pensando buscar cierta complicidad entre los acusados, y lo que me encontré fue todo lo contrario, es decir, todos los interrogados son hombres que estaban dispuestos a colaborar con el tribunal y echar de cabeza a una persona que consideraban que había cometido no tanto una infidelidad, sino un delito contra la fe porque se había casado en 2 ocasiones. Los casos de proposiciones heréticas son expedientes más cortos. En realidad ninguno de ellos condujo tampoco a ninguna condena, pero son interesantes precisamente por el tipo de información que los inquisidores recababan, ¿no? Aquí, digamos, una de las referencias que tengo en mente es un ensayo de Carlo Ginzburg que se llama El Inquisidor como antropólogo, donde dice, bueno, pues finalmente Ginzburg lo dice como judío, yo empatizo más con las víctimas de la Inquisición, pero como historiador lo que hago se parece más a lo que hacían los inquisidores, que estaban hasta cierto punto preguntándose por las creencias y las prácticas, si debían o no ser consideradas delitos contra la fe. Y aquí me encontré casos que suenan muy extraños para nuestros días. Por ejemplo, uno de ellos es que un dominico que eventualmente se convirtió en obispo de las Filipinas, Cayetano Payás, denunció que durante el viaje que hizo desde España hacia la Nueva España, Fray Joaquín Calvo se estaba peleando con otro dominico, se enojó al punto de que lo quería matar. Cuando él, como capellán de la embarcación, trató de intervenir para pedirles que se detuvieran y le recordó cómo los textos bíblicos llamaban a perdonar a los enemigos, él dijo, eso está mandado a borrar. Y por haber dicho eso, dijo, pues no solamente dijo algo que es impropio, sino además eso puede ser una proposición herética, puede ser un delito contra la fe, y se le archivó un expediente a este dominico del cual él ni siquiera estaba enterado. En 1790, ese es el caso quizá más extenso que me pude encontrar, en el cual Fray Miguel Hidalgo presentó al Tribunal de México, es decir, justo en el año en el que él deja la presidencia de las misiones dominicas, va al convento de Santo Domingo, la Ciudad de México, pero conservaba el título de comisario inquisitorial, presentó un caso contra un marinero de San Blas asentado en la misión de la Purísima en Alta California, llamado Rafael Rodríguez, donde pues básicamente lo acusaban de haber pronunciado proposiciones heréticas. Aquí la acusación vino del misionero encargado de la Purísima, y les voy a leer lo que presentó y les voy a decir también por qué no llegó a buen puerto este juicio. Dice, dos de sus compañeros me han manifestado que sabe algunas oraciones que le sirven para enamorar mujeres, para hurtar y para libertarse, haciéndose invisible. Uno de ellos me dijo que había dicho que poniendo un huevo en el paraje donde muele una mujer, enterrado por esperar 9 días y sacándolo después, se le va abriendo con alfileres tanto como quien espina el huevo. Después se tiran los alfileres a la puerta de la casa de la mujer y se crían 3 geranios que se le pegan a la mujer en 3 partes del cuerpo, y con esa diligencia la misma va a buscar al hombre para pecar. Para robar, dicen que masacra a un gato a polver y lo machuca bien, lo entierra y después de algunos días se saca y se empiezan a chupar los huesitos. Se pone un espejo y se chupa hasta tanto que el espejo se ponga todo opaco u oscuro. Entonces dice que ya de este modo, a ojos descubiertos puede hurtar sin que nadie lo advierta. Otras habilidades ha hallado que sabe, pero me aseguran los sirvientes en presencia de ellos nunca las ha ejercido, ni le han visto o sabido que las haya hecho. Cuando les llegó el caso a los inquisidores de la Ciudad de México, esto es lo que más les llamó la atención, porque son todos los elementos de prácticas de hechicería. Sin embargo, los dominicos, los franciscanos que llevaron a cabo el interrogatorio, estaban más preocupados por demostrar que en un juego de cartas, tras haber perdido, había pronunciado blasfemias contra los santos y contra Dios. Aquí lo que hicieron fue interrogar a todas las personas que estuvieron presentes en el partido, y cada uno decía cosas distintas. Unos decían, sí dijo algo contra los santos, pero no contra Dios. Otros dicen, pues yo no lo escuché porque ya me había ido. Otros sí corroboraron el testimonio completo. Quien llevó este proceso fue Fray Fermín Lausén, que era el presidente de las misiones franciscanas en Alta California. Él le mandó los documentos a Fray Miguel Hidalgo, él lo entregó en el tribunal, y además cuando tomaron preso al acusado y lo mandaron preso a San Blas. Cuando este caso llega al tribunal de la Ciudad de México, lo que los inquisidores dicen es, pues el caso está mal armado,
porque de lo que se podía haber acusado con mayor contundencia no preguntaron, todos quisieron demostrar únicamente la blasfemia, pues mándelo liberar. Llama la atención en ese sentido, digamos, a mí también me hubiera gustado, digamos, saber sobre esta práctica, pero es interesante porque finalmente nos habla de una serie de prácticas heterodoxas que se llevaban a cabo por esas poblaciones móviles, pero al mismo tiempo como había elementos religiosos que impregnaban buena parte de la vida cotidiana. Es decir, quienes trataban de proteger al acusado, pues lo que decían es que eran testigos de que rezaba antes de comer, que rezaba antes de irse a dormir, es decir, que era un buen católico, que simplemente en el momento que estaba jugando por haber perdido estaba muy exaltado, es decir, pues que era más una reacción a que realmente tuviera creencias heréticas. Hubo también un caso en el cual acusaron a un alférez del navío de San Blas que llevaba a cabo los viajes que iban de San Blas hacia Nootka y que se encargaban del comercio de pieles de nutrias, en el cual un piloto lo denunció y lo acusó de dice que el Tribunal de la Inquisición mandara que todos los libros que entraran al reino de la Nueva España no se les podía entregar a sus dueños sin que primero los reconozca el tribunal, no era con otro fin, sino para hacerse de libros. Algo también, y aquí le regreso algo que me encontré, es de que muchos de los expedientes, que son expedientes muy cortos en realidad, tienen que ver con cómo cuando pasaban sobre todo por la aduana marítima de San Blas o la de Veracruz, en el caso de los misioneros que llegaban de España a la Nueva España, sus libros tenía que revisarlos alguien, digamos, vinculado a la Inquisición y tenía que verificar que no hubiera libros prohibidos. Al parecer, aquí la proposición herética tampoco, en realidad no era una proposición herética, pero lo que al parecer el piloto tenía problemas con el alférez y pues para desquitarse él lo acusó de eso. Ya por último, uno de los dominicos que estuvo sirviendo las Californias, Rafael Caballero, en 1793 y luego en 1798 fue acusado por dos mujeres del delito de solicitación. La solicitación es un delito contra la fe que consistía en utilizar el sacramento de la confesión para solicitar favores sexuales a quien se confesaba. Solía ocurrir sobre todo con mujeres, pero también se llegaba a dar con hombres o con adolescentes. La mayoría de los casos eran hacia mujeres. Y aquí lo interesante es de que en dos momentos distintos estas mujeres denuncian casos de solicitación que ocurrieron en el mismo año, que es en 1792, cuando este misionero estaba fungiendo como confesor en varias poblaciones del centro de Nueva España antes de irse como misionero. Y acá lo interesante es de que si bien el misionero no fue procesado, entre otras cosas, porque parece que era consciente de los problemas en los que se podía meter con el sacramento de la confesión, nos permite ver una parte que más que con la historia de las Californias en sí, tiene que ver con los problemas que suscitaba el sacramento de la confesión como un mecanismo de disciplinamiento social, en el cual, por un lado, las personas que se confesaban estaban obligarlas a dar cuenta de todos sus pecados ante el confesor, que el buen confesor debía guiar a las personas a que confesaran todos los pecados de manera detallada para que pudieran ser absueltos, pero que esto, cuando se trataba de pecados en materia sexual, pues se prestaba a toda una serie de situaciones. Voy a cerrar con ese testimonio. Lo que dijo la primera de las denunciantes, dijo: me acusé de pensamientos que tuve, me parece que me preguntó con quién, yo le dije que con un sacerdote, y me parece que me dijo que quién era el clérigo, le dije que no. Me dijo que si era con él y me parece que no le respondí. Me volvió a preguntar que si con él, le dije yo que sí, y me dijo que nunca fuera yo al confesionario con eso, que exponían a los sacerdotes. No me acuerdo a qué me dijo. Y me dijo que no era la primera, que ya se lo había dicho yo en otra ocasión, pero que no me había dicho nada porque yo iba a comulgar. Me dijo que nos fuéramos a la portería y allá me dijo que no era bueno que me fuera a confesar con él, que me confesara con otro, y me dio a entender que había tenido los mismos pensamientos. Y me parece que me dijo que no por eso le daba gusto a la carne. Y me parece que dijo que si quería yo, le dije que Dios me librara. Me dijo que si había lugar, yo le respondí que si hubiera, pero que no eran esas mis intenciones. Me volvió a repetir que si había lugar. Le dije yo que por qué me preguntaba ello, que si era por experimentarme, y le dije que no. Y me dijo que si me había de hacer fuerza. También me parece que me dijo que cuando se me ofreciera más bien se lo fuera a decir a la portería. Es decir, aquí, digo, más allá del chisme que uno puede especular, sobre todo en términos de una novela picaresca,
Aquí lo que me llama la atención es cómo parece que los propios sacerdotes se sentían vigilados al momento de estar confesando y había elementos de la confesión que él quería conducir. De hecho, el otro de los testimonios es más explícito, pero ahora no me voy a extender en él. Y cómo, digamos, hay una serie de paradojas en torno a esos sacramentos que no es sorprendente, digamos, los problemas que tenía la Iglesia Católica, no solo para normar la vida, digamos, de los habitantes en general de un imperio como el español, sino que las personas que debían normar esta vida y esta dimensión moral, pues eran los propios sacerdotes, estaban sujetos a este tipo de vigilancias, ¿no? Bueno, esos son algunos comentarios finales, varias de esas cosas ya las había mencionado. Lo último que señalaría pues, es que al igual que las misiones, el disciplinamiento social que buscaba la actividad inquisitorial iba dirigido no solamente hacia las creencias religiosas como tal, sino también hacia prácticas y que en este caso atraviesan las relaciones de género, ¿no? Es decir, por un lado, había delitos contra la fe como la poligamia que atentaban contra la sacralidad del matrimonio, es decir, no era la infidelidad, sino el casarse 2 veces lo que era considerado el delito contra la fe. Y en el caso de la solicitación, que no era un delito contra el celibato sacerdotal, sino contra el sacramento de la confesión. Bueno, yo dejaría por acá mi intervención. Como mencioné, esta es apenas la primera incursión que hago en este tipo de documentos. Estoy pensando, bueno, tengo estas 2 posibilidades en las que he contemplado darle salida. Uno como una versión más sintética de lo que aquí presento y otra pues ya una versión más extendida donde además puedo abordar los otros casos que dejé fuera para esta primera entrega. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces, bueno, agradecemos al doctor Pedro por su participación y vamos a pasar entonces a la segunda mesa con el doctor Ramiro, que se llama Mujeres y Activismo Social, Trayectorias del Cristianismo Liberacionista en Baja California. ¿Cómo se hace esto? Con una flecha adelante y con la otra atrás. Buenas tardes. Buenas Agradezco a los organizadores por esta oportunidad de presentar un trabajo muy provisional que pretende ser en coautoría y y en ese sentido, pues yo me pregunto si va a tener espacio mi colega para trabajar. Yo creo que va a ser necesario que platiquemos sobre la estructura del texto mismo que envié. Agradezco también a Isabel por la tortura a la que le he sometido con este texto. A veces es como complicado revisar borradores, pero espero que yo vengo aquí más que a exponer los detalles del texto, a que ella me diga cuáles son sus impresiones. Imagino que van a ser similares a las de mi colega y es por eso que es interesante para mí este ejercicio. Además, porque se trata de un espacio donde nosotros queremos reflexionar sobre nuestros cuerpos colegiados y cómo deben funcionar, o más bien ver rutas en las que podamos nosotros confluir y trabajar. Muy bien, el texto se llama Mujeres y Activismo Social, Trayectorias de la Teología de la Liberación en Baja California, y debo decir que yo había presentado el año pasado en la RIFREM un trabajo también provisional sobre esta investigación que llevamos a cabo aquí en el instituto con Pedro y con la doctora Musotti. Y en esa ocasión que presenté, pues mi esquema era más o menos el siguiente, que estas 2 religiosas que vemos allá en esa fotografía, la de vestido, la del centro, la que está en medio del grupo de mujeres, y la de vestido blanco, 2 religiosas francesas, Nicole y Noël. Mi idea es que, bueno, eran parte de la teología de la liberación y seguramente llegaron a Mexicali y no pudieron trabajar porque los obispos aquí no son precisamente Sergio Méndez Arceo, sino todo lo contrario. Entonces, esa era mi hipótesis inicial. Sin embargo, al revisar los textos
algunos artículos y ensayos que ellas produjeron, y también los testimonios de las mujeres en Mexicali que trabajaron con ellas, sus colegas, pues entonces comenzó a cambiar mi idea y es lo que leyó Isabel. Si pudiéramos ver la siguiente diapositiva. Siempre me confundo con esto. Estoy muy acostumbrado a pedirlo. Ya van 2 veces. Bueno, este es el esquema. El esquema que envié a la doctora Povea. En primer lugar, pues una introducción en donde se delinea el objetivo, y el objetivo es ver la trayectoria de las 2 religiosas y analizar principalmente la etapa en que ellas trabajaron en Mexicali, que son esos años, de 1967, que llega Noel, a 2015, cuando muere Noel. Nicole murió antes. La tesis es que las 2, en estas trayectorias, en estas vidas y hechos de estas 2 religiosas, se pueden reflejar las tensiones entre 2 tendencias generales dentro de los cristianismos, de cualquier cristianismo. Por un lado, una línea o una tendencia clerical que busca fortalecer una institución que desde el siglo IV se ha emparejado con el poder secular, con el poder del Estado. Y por otro lado, otra tendencia también, que ya tiene sus miles de años, en la cual sectores laicos buscan otra vía diferente. No resistir, en algunos casos sí, y en otros casos simplemente tratar de evitar la vigilancia eclesial, más o menos como lo acaba de retratar aquí Pedro. Muy bien, esa sería la tesis de la que yo parto. El primer apartado tiene que ver con los factores y antecedentes, es decir, la doctrina social de la Iglesia, que comienza en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pero también algo que se llama evangelio social, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que son 2 tendencias generales que una vez que se ve claro para las iglesias, principalmente para la Iglesia Católica, que no se puede derrotar al Estado liberal, pues entonces tratar de replicar las estrategias de ese Estado. Y eso significa buscar trabajo de base, por así decirlo, con los laicos, por medio de asociaciones, que en lugar de que sean liberales, pues que sean católicas. Entonces, este tipo de experiencias van a entrar en contacto inevitablemente con las experiencias del socialismo, tanto del utópico como los primeros experimentos que buscan precisamente cambiar el orden social. Entonces, en ese sentido se propone que más que verlo esta tendencia liberacionista como originada por la teología de la liberación, que de hecho surge después del Concilio Vaticano II, más bien que esta teología de la liberación es su sistematización más refinada de este tipo de movimientos en los cuales se busca mezclar el socialismo con la teología o con las experiencias cristianas de base. Entonces, la teología de la liberación, por lo tanto, más que fuente, sería como una cerecita del pastel de este tipo de tendencias. El tercer apartado, bueno, o segundo apartado, pues se refiere a Noel y su trabajo, sobre todo en la diócesis de Cuernavaca, con Sergio Méndez Arceo, que estaba allí. Por supuesto, es una línea ya dentro de la teología de la liberación. De hecho, Méndez Arceo podría ser como un antecedente, precisamente que se ve cómo estas tendencias liberacionistas después van a encontrar su expresión en las formulaciones de teólogos como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff y John Sobrino. Entonces, la experiencia en Cuernavaca de Noel, perdón, pero no he dicho el antecedente de Noel, que se me ha pasado. Precisamente de Vietnam a Cuernavaca significa ella fue
una religiosa que trabajó en Indochina francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la madre superiora de la casa. La orden de ella se llama las Hermanas de Nuestra Señora Canónigas de San Agustín. Es una orden muy antigua. Pues bien, esta Noel trabajó allí, después fue a Europa, donde seguramente conoció a Nicole, y después llegó a Cuernavaca con Méndez Arceo. Llegó al CIDAL, o al CIDOC del CIDAL, Centro de Documentación, creado precisamente por Méndez Arceo y por un dominico llamado Iván Illich, los cuales buscan, la idea del centro es que los misioneros católicos y también protestantes lleguen allí para aprender español y además darle herramientas para trabajar en América Latina. El centro, de hecho, se va a convertir más bien en un foco de la teología de la liberación y va a entrar, va a encender los focos rojos de la Iglesia mexicana, por supuesto también del régimen de Echeverría y de los otros presidentes del autoritarismo más descarnado. Y en 1967 ella va a cambiarse a Mexicali. Ahora, esos datos yo no los tenía cuando hice la ponencia el año pasado. Pero una vez que comienzo a ver que no solamente la trayectoria es más complicada, sino también su propia experiencia o religión vivida, su religiosidad, entonces cuando empiezo a ver que nuestras categorías de análisis empiezan a mostrar pues sus limitaciones, porque no es una teóloga de la liberación, más bien es una activista. Además, su cosmovisión no es la del catolicismo, ni siquiera de las hermanas agustinas y mucho menos de una iglesia católica normal, porque ella está utilizando una cosmovisión más de la nueva era, es decir, de una mezcla entre una perspectiva científica y además misticismo oriental y gnosticismo occidental. Entonces, y las dos comparten esa cosmovisión. Esta cosmovisión la explican muy bien las dos en dos artículos que escriben, en la que ellas dicen, básicamente el mundo, la historia de la humanidad son ciclos de 3000 años, y en un primer ciclo, que sería la de Piscis, pues todo era felicidad. Las mujeres y los hombres vivían en armonía entre ellos y también con la naturaleza. Pero a partir de la muerte de Jesucristo, a pesar de él ser un ser de amor y de luz, pues viene la época de Tauro, en la cual el patriarcado se hace presente y la tierra y la mujer pues pasan a un lugar muy secundario. Entonces su feminismo, pues sí, es un feminismo católico, pero también es un feminismo de la nueva era. Además de esto, ellas no encuentran o no aparece que no hacen explícita ninguna contradicción entre su teología de la liberación con este nuevo paradigma de la nueva era. Muy bien, entonces de Vietnam a Cuernavaca, Noel está funcionando y de hecho es una de las personas más cercanas a Méndez Arceo. Pero en el 67, ella sigue colaborando con el CIDAL, pero se va a Mexicali. ¿Cuál es su motivación? Pues ellas no dicen exactamente. Lo más cercano a una explicación lo menciona en una semblanza que una de las mujeres que trabajan con ella, la señora Treviño, Gabriela creo que es, bueno, Sara me puede ayudar después con los nombres, explica que ella va a Cuernavaca, a Mexicali, porque está cerca de una casa de su orden en San Diego. Y yo me pregunto, bueno, pero ella estaba trabajando muy bien en Cuernavaca, no había ningún problema. ¿Por qué viene a Mexicali, donde los obispos no la van a ayudar, solamente porque hay una casa de su congregación cerca? Podría haberse quedado en México, seguramente también allá podría recibir, voy a poder rendir informes. Pero en el 73 ya está Nicole en Mexicali también. Nicole es una persona misteriosísima, porque las dos son aristócratas, por así decirlo.
Noel es hija de un funcionario francés en África, un funcionario colonial. Y Nicole es descendiente de una vieja familia noble de Berna, Suiza, que en el siglo XV recibe carta de nobleza. Pues bien, las dos llegan a Mexicali. Lo más seguro es que se conocían desde mi punto de vista porque llegan a Mexicali, sobre todo Nicole, para trabajar con las comunidades del Valle de Mexicali que tienen problemas de tenencia de la tierra y muy fuertes. Y su formación es aparentemente de ingeniera agrónoma. Esa es su formación, pero ella nunca lo menciona en su currículum vitae. Tenemos el currículum vitae porque entró a trabajar a la UABC. Entonces, pues allí hizo su carrera, sus colegas, básicamente les hacía difícil pensar que era una religiosa, sabían que era que simpatizaba con la teología de la liberación, pero también simpatizaba con este nuevo paradigma que de hecho va a ser su mayor aporte a la universidad, va a ser la organización de 6 grandes conferencias del nuevo paradigma en la educación, donde las ideas de la nueva era se van a plasmar pues en el trabajo de la educación y en el feminismo. Me parece que ese es el principal punto de trabajo de ellas dos. No terminé de explicar las eras, ¿verdad? Entonces está la era de Tauro, que es la época donde el patriarcado hizo presente y nosotros estamos en esa era, pero ellas dicen, después de la era de Tauro, después de 3000 años, viene la era de Acuario, en la cual se va a regresar a un momento de equilibrio y de armonía, donde se va a poner fin al patriarcado, y entonces vamos a vivir en pura felicidad, pero no viene solo, hay que trabajar, básicamente como lo hicieron los primeros cristianos, o judeocristianos, ¿no? Entonces, ese es el apostolado que ellas tienen en Mexicali, tratar de conseguir la mayor cantidad de gente dentro del feminismo. Y después vienen algunas consideraciones provisionales. En primer lugar, ¿qué tiene que ver con esta descolonización de estas dos herederas de los imperios, del imperio francés? Porque a contracorriente de lo que habríamos pensado, que ellas dos más bien defenderían el estatus del imperialismo francés, pues vemos que son dos que buscan descolonizar a la sociedad y buscan trabajar con las mujeres precisamente. Esto me lleva a pensar sobre todo cómo vemos la secularización. Generalmente se ve como la sociedad, así lo ve la iglesia, por ejemplo, que su crisis está determinada porque piensan que el mundo los está contaminando. Y si nos ponemos a ver la historia de la iglesia, precisamente desde que se origina hasta nuestros días, es que no han dejado de estar contaminados. Es un fenómeno social. Entonces, esta urgencia o esta narrativa de verlo todo en forma dicotómica entre el mundo y la iglesia, pues es la base de nuestros análisis teóricos. Y a mí me parece que eso debe cambiar. Y ver la teología de la liberación como el impulso que lleva al progresismo católico, a mí me parece también que no estamos equilibrados en nuestro análisis. La teología de liberación solamente es una red de teólogos que tienen ideas muy brillantes, muy iluminadoras, pero hay una corriente que se fragmenta a raíz del choque de esta teología con el papado de Juan Pablo II. Y esa fragmentación es lo que vemos ahora, la teología feminista, teología de género, teología india, teología de la tierra como la madre tierra, que son las ideas que de hecho se ven plasmadas durante el pontificado de Francisco. Entonces, yo, por cuestiones de tiempo, cierro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos doctores. Entonces damos paso a los comentarios de la doctora Isabel Poveda. Bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes.
Eh, y bueno, muchas gracias también por la invitación para poder acompañarles. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok, gracias. Bueno, gracias por volver a estar ahí esta vez en Tijuana de nuevo este año. Y gracias también a Ramiro y a Pedro por pasarme, como dicen, esos textos en obra negra, o no tanto, pero y poder leerlos. Los dos textos que me tocan comentar y que me parece se ha podido ver en la exposición, en las presentaciones de ambos, nos adentra en dos contextos sociales muy distintos, ¿no? Por un lado, el de Pedro Espinosa en el accionar inquisitorial en las Californias durante el siglo XVII y XVIII, y por otro, el de Ramiro Jaime en el activismo feminista, cristiano, católico y en el México contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX a principios del siglo XXI. Y aún así en ambos trabajos, aunque separados, como digo, por estos temporalmente y porque también tienen objetivos bastante diferentes, abordan la religión o abordan la relación, diría, entre religión, poder, sociedad y vida cotidiana desde perspectivas historiográficas que rescatan voces y vivencias a veces silenciadas o menos atendidas por la historiografía hasta el momento. Y a partir de eso se podría reflexionar, ¿no?, sobre cómo las instituciones religiosas se han vinculado o se han desvinculado de los procesos de control, resistencia, transformación, asistencia social en distintos periodos. Pero como entiendo que los textos van separados, ¿no?, con objetivos y en publicaciones diferentes, voy a comentarlos también por separados y señalando algunas sugerencias, posibles aclaraciones quizás en alguno de ellos, porque pues, son temas que quedan como lejos de mi foco de atención y me surgen dudas, ¿no?, al leerlo, como que faltan a veces algunos detalles eh, que podrían ampliarse, ¿no?, en los textos. Porque desde luego entiendo y queda claro que quienes dominan esos temas y van a dominarlos como dice Pedro, es como su primera aproximación, pero con el tiempo va a conocer mucho mejor Baja California, la zona de estudio, son ellos, son los autores, son los que dominan el tema Salud, que han expuesto y del que voy a hablar. salud. Como digo, no obstante, desde mi lectura y considerando esas posibilidades que abren los textos, me voy a permitir señalar algunos aspectos que podrían, como digo, desarrollarse más a fondo, rutas que podrían explorarse en este o en otros trabajos, como también, como dice Ramiro, a lo mejor no en ese está completo, o elementos cuya organización también o formulación puede ajustarse para eh, fortalecer o dar más claridad a la argumentación. Em, bueno, comienzo con el texto de Pedro, que se centra en la actividad inquisitorial en las Californias, que es un territorio fronterizo y un territorio marginal dentro de la historiografía sobre la Inquisición. A partir de la revisión de los expedientes del AGN, como hemos visto, ofrece esa mirada de la implantación ilimitada, también podríamos decir, del Santo Oficio en las regiones periféricas del Imperio Español, y ofrece, eh, como advierte en el inicio del texto y como nos ha advertido aquí en su presentación, una reconstrucción más narrativa de los casos, más que un análisis de los mismos. Aún así, esos casos sirven como ventanas por las que podemos atisbar rasgos de la vida social, las relaciones de poder, la cultura en las misiones. Y en su primera parte, el texto también nos ofrece una breve revisión historiográfica en el que dialoga con autores de antes y de ahora, y está ahí Kamen, Ginsburg, Torres Puga, es decir, como que trae esa bibliografía o esa historiografía que ha mirado y ha estudiado la Inquisición a lo largo del tiempo, centrándose y atendiendo distintas cuestiones. Y voy a comenzar mis sugerencias específicas con relación a ese primer apartado del texto, en el que se ofrece una revisión historiográfica y contextual sobre la Inquisición, y en esa sección Pedro presenta cómo ha sido narrada, comprendida, abordada por la historiografía, y pienso que sí sitúa pues acertadamente como parte de un fenómeno más amplio, ¿no?, de control social, religioso dentro de la monarquía hispánica, que es un enfoque pertinente como para colocar, ¿no?, el caso de estudio, la historiografía, lo que viene él a hacer dentro de una historiografía mayor. Sin embargo, considero que sería útil comenzar esa introducción o incluir en esa introducción un panorama general del funcionamiento inquisitorial, sobre todo en relación con su proyección en las Californias.
En este sentido, podría profundizarse la labor inquisitorial específica de los dominicos. Justamente concluye esa parte, ese primer epígrafe mencionando eso, pero yo creo que se podría convertir ese aspecto en el eje central del apartado, ¿no? Junto con la descripción del alcance limitado del tribunal en la región y esa presentación de la base documental, ¿no? Para los casos que van o que siguen en el escrito, se podría añadir una explicación más sistemática del funcionamiento operativo de la Inquisición en esta región. Muchos de los elementos van a aparecer a lo largo, ¿no? de forma fragmentada en los apartados posteriores. No es que no estén en el texto, pero podría concentrarse desde el inicio cómo funciona la Inquisición ahí, a diferencia de lugares más centrales, ¿no? Y bueno, incluir también como una explicación clara, como digo, sobre la estructura inquisitorial, los procedimientos formales, el rol del comisario del Santo Oficio, la participación específica de los dominicos, con una caracterización que permite identificar similitudes o diferencias con otras regiones del Imperio Español. Y bueno, a continuación voy a comentar con cada uno de los siguientes apartados, así como de los delitos o pecados que persigue la Inquisición y que Pedro divide el texto, aunque antes quisiera también plantear una observación general que atraviesa, creo, o pienso, los tres subapartados, que sería muy enriquecedor incorporar una perspectiva sociojurídica comparativa. Pienso que el texto, a la hora de pasar al análisis, sí podría tener más profundidad si los hallazgos en las Californias se contrastaran con otras regiones de frontera dentro del mundo hispánico o incluso dentro de otras zonas del virreinato en general, para así evaluar con mayor claridad si la baja intensidad inquisitorial, por llamarlo de alguna manera, constituye una particularidad regional o forma parte de un patrón más amplio, sobre todo ya para el siglo XVIII. Además, analizar cómo se abordan en otras regiones casos similares de bigamia, poligamia, solicitación, blasfemias, podría resultar útil también para comparar la severidad de los castigos, la celeridad o no de procesal y las resoluciones aplicadas por el Santo Oficio en distintos contextos, como para poder medir y comprender si eso es lo habitual. El hecho, por ejemplo, que muchos de los casos que nos expone se quedan sin castigo, como que se quedan invistos ahí. Y esa comparación interregional pues, también permitirá valorar esos estándares de vigilancia en las Californias, si eran realmente más flexibles que en otros territorios bajo jurisdicción inquisitorial, o si, como digo, para el siglo XVIII esa flexibilidad era ya común en otras partes del virreinato. En cuanto, ya pasando a los apartados, en cuanto a el dedicado a la poligamia, que se centra en la descripción, como también nos vimos ahora en la presentación, una descripción extensa del caso de Antonio Rosalío Lángara, que era conocido en Baja California como José Antonio Cortés y que es acusado de haber contraído matrimonio en 2 ocasiones. El análisis ahí podría profundizarse aplicándose una perspectiva de género. Y en esta permitiría, creo que pienso en explorar cómo la movilidad masculina, que es más accesible y más frecuente en el contexto colonial que la femenina, facilita la transgresión del vínculo matrimonial. Cómo los hombres, al poder desplazarse entre regiones más fácilmente, cambiar de nombre, reubicarse en comunidades nuevas, eso les da, como contaban, con unos márgenes o mayores márgenes de acción para ocultar vínculos y relaciones previas y así establecer pues, nuevas relaciones, en este caso nuevos matrimonios. Como que tienen la posibilidad, incluso una mayor posibilidad de practicar o de cometer la bigamia sin ser detectados fácilmente, ¿no? Porque el caso de si llega a la Inquisición, pero es posible que haya otros que nunca esa movilidad les permita cambiar de vida. Y desde este enfoque también sería útil comparar este caso no solo con aquellos documentos en contextos de movilidad transatlántica. El texto menciona que es donde más se ha visto, ¿no? Ese tipo de prácticas de bigamia de los que vienen desde la península ibérica y que aquí pues, inician en América una nueva vida, sino también pienso que verlo en otros escenarios coloniales que están marcados por desplazamientos internos, como por ejemplo los que yo conocería que serían los espacios mineros, en esos entornos donde los trabajadores podían trasladarse de un centro productivo a otro buscando nuevas opciones laborales. Esos cambios de residencia también favorecen, aunque no determinan, pero sí favorece la celebración de varios matrimonios.
Y hay algunos estudios como Zacatecas, creo que para Zacatecas me suena más de esos tipos de casos también y que se han intentado explicar desde esa perspectiva de movilidad masculina, ¿no? Incluir este tipo de comparaciones pienso que permitirá valorar hasta qué punto la geografía, el tipo de ocupación, las diferencias de género influyen en la frecuencia y en el tratamiento institucional de estos casos en el virreinato. Otra cuestión que también podría considerarse en el análisis de este caso es la tardía llegada del expediente al Tribunal de Inquisición de la Ciudad de México, ¿no? Lo cual pone en evidencia también los límites prácticos del poder inquisitorial en regiones periféricas como las Californias, y cómo esa demora o esa tardanza no es solo indicativa de esas trabas logísticas administrativas que enfrenta el Santo Oficio en territorios lejanos, sino que también puede reflexionar sobre la débil presencia o no institucional, ¿no? Y la dispersión geográfica que afecta también a ese control judicial. Y en este sentido, examinar cómo esa fragilidad jurisdiccional condicionaba no solo el desarrollo del proceso, sino también la posibilidad de castigo. Y desde luego en este punto lo que matiza esa imagen de Inquisición todopoderosa, creo que pienso que los estudios del siglo XVIII van un poco por ahí, también los de la California podrían ir en esa línea, ¿no? Al mostrar cómo su acción estaba mediada por obstáculos que limitaban el alcance, ¿no? En ciertos espacios, y que finalmente pues no siempre, no son los castigos que hemos oído hablar, como digo, por cuestiones de los márgenes del imperio u otros motivos que hacen que no tengan ese control. En cuanto al apartado siguiente, el de las herejías, o el que en el texto se titulaba, en el que leí, ahora veía que ya en las diapositivas no, pero en el texto se titulaba herejía, y luego lo que se estudiaban eran casos relacionados con proposiciones heréticas en California entre el 88 y el 99, y que habían sido vistos, como mencionaba Pedro, por el dominico Miguel Hidalgo, en su rol de comisario de Santo Oficio. Ahí me quedaría como la duda, y es casi como de si usar el término herejía, o como ahora se colocaba, ¿no? el de proposiciones heréticas para ese subapartado. Porque la herejía es un delito muy grave para la Inquisición, ¿no? Con castigos muy severos. Y ya las proposiciones heréticas, y en muchos casos las blasfemias, que es lo que se estudian o las acusaciones en muchos de esos casos que aparecen en el apartado son sobre blasfemias, son delitos menores. Entonces, si fueran herejías y herejes, sí se les hubiera prestado mucha más atención. Entonces, un poco ahí como considerar las diferencias de jurídicas de los diferentes tipos de delitos, pecados. Y la extensión, la extensa descripción de estos casos presentados en el texto a mí me llevó a pensar, y esto es como sugerencia para el análisis, pero también es como otra línea posible, ¿no? De la relevancia de examinar el papel del rumor como uno de los motores que generan denuncias ante del Tribunal de Inquisición. Porque, como mencionabas, Pedro, ahora en la presentación, ¿no? Y se ve en los casos, pues muchos son testimonios secundarios, nunca, y todo es que oí hablar, escuché. Entonces, en los expedientes vistos, esas acusaciones no se basan, como digo, en pruebas directas, sino en una cadena de informantes, de comentarios indirectos, de otros testimonios. Y en ese contexto, el rumor no solo funciona como ese vehículo de vigilancia social, sino que también es un mecanismo, o lo puedo entender, como de control comunitario, ¿no? Como muchas veces expresión de tensiones, de disputas, de conflictos interpersonales dentro de la comunidad que se resuelve por esa vía. Entonces me parece interesante ver esa circulación de los rumores para formar parte que parece formar parte de una dinámica donde la sospecha se convierte en un mecanismo para regular conductas o para dirimir enfrentamientos, como digo, interpersonales, enfrentamientos cotidianos en ese entorno social cerrado de las misiones. Y bueno, para ir como terminando con la parte esta de las herejías, quisiera también, o para el del delito, perdón, de solicitación, el texto se analiza el caso de Fray Rafael Caballero, que también nos lo exponía ahora Pedro, que es un dominico que está destinado a las misiones de Baja California, que es acusado ante el Santo Oficio por solicitación en 2 ocasiones, pero las 2 ocasiones, ambas denuncias, ocurren fuera del espacio californiano, lo que me plantea dudas sobre esa pertinencia de incluir de forma tan detallada,
esos casos dentro de un estudio que está centrado en la actividad inquisitorial en las Californias, ¿no? Dado que esos casos no suceden en la región, ni aportan como elementos para entender la sociedad o el entorno fronterizo. Sí entiendo que es como decir, bueno, hay alguien que está acusado, que tiene estos delitos, y finalmente lo envían como premio castigo, no sé, a Baja California. Pero sí sería útil explicar con mayor claridad la decisión de incorporarlos, o mejor aún, cómo complementar su análisis con otros casos que sí hayan ocurrido directamente en las misiones de Baja California. Y si los hubiera, pues establecer una comparación, ¿no? Como qué ocurre y cómo se lleva en el centro de México esos delitos, la solicitación para el caso y cómo se soluciona en el caso de las misiones. Y eso permitirá no solo contrastar contextos geográficos y jurisdiccionales, sino también incorporar esa perspectiva de género, porque examinara también el papel y la agencia de las mujeres denunciantes, que me parece muy interesante en el caso de Rafael Caballero, ¿no? Quienes se atreven a romper el silencio y acusar a una figura clerical en un contexto marcado por diferencias jerárquicas, y pienso, y digo ya no en el centro de México, sino incluso en un contexto como más cerrado, ¿no? O más diferente de las misiones. Me hubiera gustado como ver, ¿no? Cómo esas mujeres sí existen, o en el caso de que no exista, también pensando eso mismo, cómo puede condicionarlas el propio contexto, ¿no? A la hora de romper y de acusar a una figura que es superior en un lugar mucho menos, donde hay menos espacios para escapar o para... Bueno, entonces, pero sí sería interesante ver ese delito en el caso de Baja California, para observar los márgenes de acción de las mujeres en esos procesos y en esos espacios. Asimismo, el hecho de que esos procesos se desarrollen en un territorio fronterizo, y con esto voy terminando la parte del comentario de Pedro, en un territorio fronterizo dentro del imperio, como es la península de California, eso ofrece una oportunidad, me parece muy interesante, para explorar cómo esta condición periférica incidía en la percepción, en la aplicación de esa ortodoxia religiosa y ese control social, ese mecanismo de disciplinamiento social a partir de ese tribunal. Y en esos contextos donde la autoridad o la vigilancia de las instituciones centrales, desde luego, son más limitadas, también cabría preguntarse hasta qué punto las normas religiosas podrían ser relativizadas, adaptadas a circunstancias locales, o por el contrario, aplicadas con mayor rigidez, porque podríamos también pensar más lejos, pues los que lo tienen que aplicar intentan ser más duros para que no se les descontrolen, ¿no? Entonces pienso que incorporar esa dimensión, o ver, y el estudio que propone Pedro, permite complejizar, ¿no? Desde luego, la interpretación de casos inquisitoriales, y comprender también con mayor profundidad la lógica social y cultural que sustentan esas prácticas en los márgenes del mundo hispánico. Entonces sí veo que muy interesante, ¿no? La propuesta de estudiarlo siempre, si pudiera ser con ese diálogo de lo que ya se ha hecho para otras regiones. Pienso que podría ser bastante interesante para ver las diferencias, o incluso a veces las similitudes que pueden existir. Em, y pasando al siguiente texto y temática diferente. Bien. Bueno, el texto de Ramiro Jaimes destaca, pienso, y ahí un poco desde mi desconocimiento, pero me parece que es una dimensión poco explorada del el cristianismo liberacionista. Incluso él comenta cómo pensaba ir por esa de la teoría de la liberación, y luego ve que sus protagonistas se ubican en una, como en un eje, una articulación mayor de factores y de cuestiones, ¿no? Pero que es el papel de esas mujeres religiosas como activistas feministas en contextos fronterizos, ¿no? Como es el caso de las dos mujeres que estudia. Su investigación, en ese sentido, aporta el visibilizar la intersección entre género, religión y activismo en ese espacio fronterizo como Mexicali, alejado también de los centros tradicionales de análisis. Y pienso que esa perspectiva desde la frontera norte va a enriquecer la comprensión también de estos otros cristianismos, o de los cristianismos en plural. Y en ese sentido pienso que uno de los aciertos del texto, que a mí me resultó muy llamativo, es ese enfoque de elegir no solo el sujeto de estudio, que son estas dos religiosas. Yo pensaba francesa, pero veo que una francesa y la otra suiza, sino también la metodología, ¿no? De cómo combinar fuentes diversas,
veo por un lado que pareciera que como son contemporáneas va a haber muchísimas fuentes, muchísimos datos de ellas, pero no es así tanto, pero al menos, bueno, sí puede hacer uso de esa historia oral que nos habla y de los testimonios de quienes las conocieron y trabajaron con ellas. Y ella también destaca que no se trata de una visión no idealizada, ¿no?, de las protagonistas, sino que logra ahí un equilibrio analítico para reconocer pues, las actividades de estas mujeres y las tensiones y cómo enfrentaron y vivieron en el caso de Mexicali, pero bueno, de una trayectoria mucho más amplia. El texto también realiza pues, un aporte teórico y creo que ahí lo mencionaba también su presentación Ramiro, aunque mencionaba como esos problemas eh, conceptuales que había tenido pero cómo articular tres dimensiones complejas, como ese cristianismo liberacionista, entonces el feminismo católico y luego esos elementos que mencionaba de mística o de espiritualidad de la nueva era. Y esa articulación creo que también complejiza, como él termina diciendo en el texto y en la presentación, la idea de secularización religiosa, abriendo como un campo de análisis sobre cómo ciertas experiencias, ciertas vivencias de fe se transforman en propuestas de acción social, ¿no?, con contenido político y de género. Em, Pasando a las sugerencias, a mis observaciones, incluso como mis dudas, considero que el texto podría fortalecerse, y ahí creo que como que faltó, pero no porque desconozca Ramiro la cuestión, es en cuanto al contexto local de Mexicali, ¿no? Si bien hay algunas referencias al entorno eclesiástico, pienso que sería útil contar con una radiografía más completa del tejido social y religioso en el que ellas se insertan en Mexicali, ¿no? Cómo funciona esa estructura eclesiástica, ¿no? Qué sectores sociales apoyan a la diócesis, qué papel tenía esta en la vida pública local y sobre todo pensando en ellas, ¿no?, como qué relación, ya sea de apoyo o de tensión, de enfrentamiento, existía entre estas religiosas y los demás sacerdotes locales, obispos, no sé cómo, con la jerarquía eclesiástica. No sé si sí existen contactos o no. Y digo que me surge esta pregunta porque en el propio texto y también ahora en la presentación se hablaba, ¿no?, de las religiosas que contaron un poco respaldo institucional, al menos muy diferente, ¿no?, del que habían tenido, del que tuvo en Cuernavaca, ¿no? Como que la situación es bastante diferente y ellas van a canalizar su activismo por otras vías. Entonces, ahí considero que sabiendo también el conocimiento de Ramiro sobre el tema, sí sería valioso, ¿no?, como dejar por escrito como esa o explorar más en el texto ese panorama, ¿no?, de cómo es la situación para entender también las decisiones, las estrategias que ellas hacen, ¿no?, frente a la situación que se encuentran, como digo, diferente a la de Cuernavaca. Entonces también los límites de ese cristianismo o de ese activismo social en el contexto en el que se van a mover en Mexicali. Y también, como igual que lo sugerido en el caso del texto de Pedro, también se podría enriquecer incluyendo una comparación con otras experiencias, yo diría similares, aunque no, sé que a lo mejor no sé, no hay tantos estudios sobre eso, pero en México o en América Latina, porque en un momento del texto se menciona, estamos casi como poniéndolo como un límite o como diciendo, quizás estamos ante estudio de casos, de trayectorias que pueden ser muy singulares o muy excepcionales, pero sin una perspectiva comparativa con otras religiosas o eh, con otros espacios, eh, resulta difícil calibrar, ¿no?, en qué medida el caso de Mexicali es efectivamente único o representativo de algo más amplio. Entonces convendría, incluso si no se sabe, pero cómo hacerlo explícito en el sentido de, porque si llama la atención, yo me preguntaba, ¿no?, igual que están ellas en Mexicali, hay otras en otros lugares siendo lo mismo, con proyectos similares, rutas diferentes, pero partiendo de ese cruce de ideas y de influencias. Eh, y bueno, ahora pasando ahí por los diferentes apartados que veían en la estructura que nos presentaba Ramiro. Em, en el apartado dedicado a Marie Noel, sí, es que pretende abordar, que es el primero que pretende abordar como su trayectoria antes de llegar a Mexicali. Pienso que ahí todavía, como bueno, ahora mencionaba, pensaba que el texto de Ramiro era como más artículo, porque sí tiene forma ya como de artículo con sus partes, su inicio, pero bueno, ahora me decía que todavía está ahí en construcción, entonces quizás este comentario sí podría ser
más válido, de beneficiarse de una organización cronológica más clara, ¿no? De tal y como está, se entrelazan aspectos de su formación, sus experiencias internacionales, con su pensamiento ya maduro, y entonces no se ve como el hilo de su desarrollo vital. Y en ese sentido, yo pondría como sería útil distinguir con mayor claridad la etapa de formación de Europa, Asia y luego América Latina, y por otro lado, su pensamiento elaborado en el contexto de Mexicali, porque al inicio del apartado ya empieza con retomando parte de sus escritos, pues como digo, ya bastante elaborados de cuando ya están en Mexicali, o cuando ella ya está en Mexicali. Entonces, y en ese sentido también, viendo, porque me llamó mucho la atención esa trayectoria tan amplia que tiene, esa trayectoria internacional, sería, y sé también los límites de la fuente y de encontrar, ¿no?, su acción en Asia, pero sí sería interesante o pertinente abrir una reflexión sobre cómo esas experiencias previas en Vietnam y en Vietnam, en un contexto específico, que ahí sí se menciona, o Hong Kong luego y después Cuernavaca, igual que se menciona el contexto en el que se mueven en Cuernavaca y las facilidades y cómo la influencia que ya podemos ver que ellas van a tener, ella va a tener ahí, qué ocurre, ¿no?, antes, cómo influyen esas experiencias previas en sus ideas y en su práctica una vez en México, ¿no? Cómo incidieron esas vivencias, diría, en esa mirada crítica, en ese compromiso con los sectores populares, en su articulación entre feminismo, espiritualidad y liberacionismo, porque, bueno, llama la atención, ¿no? Como que no es alguien que viene de Europa, México, ¿no?, sino que ha tenido antes un recorrido como por lugares y espacios que habían sido, eran colonias francesas. No sé hasta qué punto se pueda como indagar en eso, pero sería interesante. En cuanto al apartado titulado Nicole y Noel arando en el desierto, que me parece un título muy sugerente y como que me gusta, es un tono narrativo y literario. No obstante, el desarrollo del apartado está más centrado en la figura de Nicole, no en su biografía, en su trayectoria académica, que es de lo que más se sabe, como que hay muchas cuestiones que de ella se desconocen, pero la parte de que ella entra en la UABC parece que deja como registro y más fácil documentar desde ahí. Pero dado que el título sugiere como una mirada conjunta sobre los proyectos colaborativos de ambas religiosas, ahí sí genera como cierta disonancia al empezar a hablar solo de Nicole. Y tal vez sería pues ahí como posible pensar o reconsiderar la estructura, o bien separar la biografía de Nicole en el apartado, o bien modificar, ¿no?, el título para que refleje un poco ese contenido de que ahí se va a hablar de la vida, de lo que se sabe de ella, igual que en el apartado anterior se habló de Noel. Y en cuanto a la relación de ambas mujeres, que parece estar como detrás de los movimientos de una siguiendo a la otra, porque parece como que hay una convivencia muy cercana, muy duradera, comparten departamento, las dos deciden viajar, ¿no?, viaja una y la otra la sigue. No sé si se podría profundizar en esa relación, pues tal y como ahora se deja lugar a interpretaciones diversas, pero sí se ve que existe un vínculo afectivo que está detrás de la explicación de por qué dejan un entorno como Cuernavaca, donde era más comprensión, donde un ambiente más propicio para su acción, y el hecho de que ambas se vengan a Baja California, donde pues van a encontrar al menos desde la jerarquía, desde la institución, una diferencias, ¿no?, que desde luego, como decía Ramiro, en la exposición no va a impedir, ¿no?, su acción y su activismo, pero eh, como que pienso que la relación de ambas explica también esa movilización hacia el norte. Y adicionalmente, en esto de solicitudes y de pedir de lo que nos gustaría haber leído o ver, sería interesante también incorporar un análisis, y eso en relación también con lo que decía antes del contexto de Mexicali, de la recepción de estas figuras dentro del catolicismo institucional. No sé cómo se ven ellas o si todavía no han sido estudiadas porque son como muy, muy recientes, pero cómo fueron vistas por la diócesis local, qué reacciones generaron sus acciones en las comunidades y en los círculos eclesiásticos, cómo fueron criticadas, enfrentadas, toleradas o reconocidas. Seguramente desde donde se mire van a haber como distintas recepciones de su obra, de su acción. Y pienso que eso podría como permitir también valorar el grado de disidencia
o de integración de sus prácticas dentro del campo religioso local y comprender también sus experiencias mejor, ¿no? Al ver esa interacción que ellas tienen con el ámbito local, que quizás es algo que sí se está pensando como para la continuidad de lo que siguiente que se va a trabajar del texto. Y, y ahora algo que también mencionaba al final porque me da como esa duda al leer el texto y que Ramiro ahora exponía en su presentación, el tema del feminismo católico, porque en el caso de ellas, y como mencionaba y me daba la duda hay una vertiente espiritual que es diferente a lo que podríamos entender como feminismo católico, o no sé si todo el católico, ahora mi duda es como esa vertiente espiritual de ellas, o existe esas diferencias que exponía Ramiro en la presentación y que quizás en el texto a mí me faltó más entender, ya me daba como dudas de qué exactamente, cómo era su crítica o cómo articulaban la crítica patriarcal, cómo dialogaban también con otros feminismos, y no sé si se podría ahí problematizar la vertiente a la que ellas pertenecen dentro del feminismo, que no es solo, que no es, como decía, ese feminismo católico, sino que es una cosmovisión distinta dentro de la nueva era. Entonces, ¿cómo se mezcla o cómo se puede ver los límites, tensiones, contradicciones entre el catolicismo o el feminismo católico y el místico espiritual en el que ellas están? No sé, como que... pero bueno, pienso en ese sentido que el trabajo de Ramiro sí se va en coautoría, como mencionaba, aunque no mencionó al coautor, coautora, pero bueno, pienso que será como un aporte relevante por la originalidad, por tomar, ¿no?, como las figuras de estas dos mujeres, y también espero que por la riqueza de los testimonios con los que cuentan, porque a veces cuando estudiamos tan atrás, pues nuestros protagonistas no nos hablan y tampoco nos hablan gente que los haya conocido. Entonces, en ese sentido, lo veo como con posibilidades todavía de hacerse más preguntas y encontrar respuestas de algún modo en esos testimonios. Y que también pues, va a permitir ver más allá de esas dicotomías convencionales, ¿no?, en el estudio de la religión, y abrir como una mirada donde interactúen espiritualidad, género, activismos sociales en contextos de frontera. Entonces me parece un texto también con muchas posibilidades. Y con esto cerraría pero felicitando a ambos. Aranes. Muchas gracias, doctora Isabel, por sus comentarios. Y ahora pasamos con el doctor Pedro. Bueno, pues antes que otra cosa, agradecerle a Isabel por esos comentarios, esas observaciones, sobre todo por alguien que, insisto, a lo mejor la Inquisición no es su especialidad, pero sí el siglo XVIII, la historia social de ese siglo, las poblaciones en contextos de movilidad y las posibilidades de leer estos casos en clave de género o de relaciones interétnicas, pues me parece que son aportaciones muy valiosas que pues, he tomado nota de todas y pues veré la manera de incorporarlas. Creo que hay una parte que me ganó de la emoción de encontrarme como estos materiales y tratar de plasmar esa información ahí, pero sí hay todo un trabajo de diálogo con otra historiografía que en algunos casos lo empiezo a apuntar ahí, pero pues que ciertamente me hace falta trabajar. Algunas de las cosas que, digamos, y como ideas que podría rebotar, sobre todo, bueno, es en cuanto a algunas precisiones de términos, bueno, sí, efectivamente no son herejías, sino acusaciones de proposiciones heréticas, ¿no? Los casos que aquí me he encontrado, que pueden cobrar muchas dimensiones, y de hecho voy a apuntar ahora sí que algunos spoilers de los casos que no incorporo aquí, pero con los que estoy trabajando, y es que en 1769, cuando se da la expulsión, al año siguiente que expulsan a los jesuitas, empiezan a circular en la Nueva España algo que le llaman cartas antipastorales, que eran textos en los cuales básicamente se estaban criticando las decisiones que se habían tomado del arzobispo y del virrey. Y me parece que hay incluso una persona de apellido Portillo que fue encarcelada por ser acusado de ser el autor de una de las cartas antipastorales. Y hay un caso que tiene que ver con California, donde al parecer el autor, el verdadero autor de esta carta, no era la persona que está encarcelada, sino un habitante del Real de Santana, uno de las localidades mineras del sur de la península, y tiene que ver también con el funcionamiento de la Inquisición,
porque en ese momento no había un comisario inquisitorial nombrado, entonces le pidieron al párroco de ese poblado, que además es de los pocos párrocos no misioneros que hubo en la península, le pidieron llevar el caso y al parecer, pues gracias a que encontraron que este era el verdadero autor, que además lo confesó en su lecho de muerte, pues que una persona que estaba en las cárceles novohispanas pudo salir. Esto un poco por las conexiones y quizás lo que más me llamó la atención, que pareciera que todos los casos que yo me encuentro están vinculados con cosas que están ocurriendo fuera de las Californias, unos en mayor medida que otra. Ciertamente es la población masculina la que parece gozar de mayor movilidad y esta me parece que es una clave importante para leerlo. Hay otro caso que no incorporé y que creo que puede ser un espejo interesante porque durante el periodo jesuita me parece que era de origen escocés, este misionero Lamberto Hostel, le llegó un caso también de bigamia, pero resultó que pues, que estaba mal dada la referencia geográfica porque le estaban pidiendo que revisara un acta de matrimonio de la misión de San Antonio de Béjar, que esa misión pues no estaba en California, sino estaba en Texas. Pero pues es un expediente que también tengo transcrito. Bueno, contraté a Melissa para transcribirlo solo para darme cuenta que el caso no tenía que ver directamente con California, pero este es un caso muy interesante para contrastar porque habla de otro contexto de frontera. Pero aquí la diferencia es de que si en el caso de este polígamo, del cual no tengo su testimonio directo, sino solo acusaciones y rumores, el otro caso es de un polígamo espontáneo. Es decir, él fue y se denunció a sí mismo ante el tribunal inquisitorial acusándose de haberse casado 2 veces, una en España y otra en Nueva España. Y como no encontraron el acto de matrimonio en la parroquia española donde se había casado, no lo pudieron procesar, ¿no? Pero creo que sí hay elementos, digamos, para espejear estos distintos casos, uno en movilidad transatlántica, otro en el Pacífico, que sería interesante. Y bueno, lo último, yo me metí con esta minuciosidad a los casos de solicitación y hay un tercer caso que todavía no he transcrito, porque ahí más bien es de un dominico que el obispo de Guadalajara impidió que llegara a Baja California tras enterarse de las acusaciones que tenía y tiene que ver con algo que he trabajado en el siglo XIX y en el siglo XX y es cómo un lugar como Baja California podía ser un lugar de refugio para clérigos problemáticos o cómo podía ser también, digamos, un lugar de castigo, de deslocalización, digamos, y cómo el tema de la disciplina eclesiástica jugaba con órdenes religiosas o con jurisdicciones eclesiásticas que incluían de manera indirecta a California. Entonces, por eso el tratar de trabajarlos, pero sí me parece que es importante hacer quizá esa acotación que tiene que ver más con una inquietud de otro tema que he estado trabajando en siglos posteriores y tratar de ver el tema de la disciplina eclesiástica sobre el clero que atiende regiones como California, que parece que no es algo que viene del siglo XIX, sino que es algo previo. Entonces, bueno, nada, agradezco todas las observaciones, un gusto como siempre poder dialogar sobre esos temas y pues nada, espero pronto tener una versión más sintética y pues con algo más de tiempo una versión más extendida de esta investigación. Muchas gracias. Pasamos con el doctor Ramiro. Muchas gracias, Isabel. Me parece que tu lectura ha sido muy, muy detallada y profunda. Te agradezco las observaciones. Sí, mi colega Sara Musotti es la otra coautora que va a ayudarme. Entonces, esa parte, voy a empezar de atrás para adelante. De Nicole y Noel, ese apartado, a lo mejor sí termina partiéndose porque me faltó allí poner la información de Noel. Allí es prácticamente toda de los testimonios de las mujeres que trabajaron con ellas, especialmente con Noel. Y todavía nos falta o faltaría la vinculación que tuvieron con las mujeres, con el feminismo de izquierda. Tenemos, de hecho, así llegó, Sara llegó a estas religiosas precisamente por esa investigación de los marxismos feministas. Entonces falta todavía esa parte en ese apartado. Y yo creo que pues a lo mejor al final sí hay que partirlo en dos, porque va a ser
desde mi punto de vista es mucha información muy valiosa y hay que sintetizarla. En el caso de, bueno, eso es con, aquí no me entiendo ni yo, incorporar un análisis de la razón. Ah, sí, del catolicismo en este momento allí en Mexicali. Bueno, sabemos que Noel y Nicole tuvieron algún problema con un grupo de estudiantes, que estos ultracatólicos, que en alguna ocasión les pintarrojearon la casa. Entonces sí tenían por lo menos sabían de ellas y sabían que eran de izquierda y por eso las molestaban estos grupos. En el caso de las mujeres que trabajaron con ellas en el almacén de recursos, que eran de la clase empresarial, ellas no tenían problema con ellas, al contrario, le llamaban Madre Noel y trabajaban más con Noel que con Nicole, aunque sí había interacción con ellas también. Entonces, esa parte nos falta por investigarla bien. Tenemos muy clara la diócesis de Tijuana, pero no tan clara la de Mexicali. Sabemos más o menos la orientación que tenían. Sabemos que en Mexicali había más grupos eclesiales de base, incluso todavía hay, y posiblemente con alguno hayan tenido interacción. Eso lo sabremos en junio o después de junio, cuando nos permitan entrevistarlas. Sabemos que había otros grupos, había unas, no sé si, carmelitas descalzas de la Teología de la Liberación también, pero no sabemos si había interacción con Nicole y con Noel. En ese sentido, lo que mencionas acerca de Noel, de la trayectoria, sí, sería muy interesante ver qué pasó, cuáles fueron sus experiencias en Vietnam. Sabemos solamente por lo que nos platicaron las mujeres de almacén de recursos. Pero no sé, a lo mejor si como Sara va a ir a Europa, tal vez pueda traernos alguna información por allí, ¿no? Entonces, esa sería muy interesante. Con respecto al feminismo católico, pues sabemos por los trabajos de Saúl Espino que el CIDAL fue muy importante para el feminismo católico y también para el feminismo mexicano. Entonces, sí me llamó mucho la atención que Noel prefiriera salir. Es decir, no salió porque siguió colaborando hasta que se retiró Méndez Arceo en el 84, 83. Hasta que deja la diócesis, ella sigue colaborando con él, pero ya está en Mexicali físicamente. Y sabemos que también estuvo en Tijuana un rato, por lo menos para un informe que dio, porque tenían una casa aquí en la Francisco Villa, pero eran solamente dos, la superiora, la encargada de la casa y Noel. Pero lo más seguro es que siguió en Mexicali mucho tiempo. Tal vez solamente para ese informe apareció. Acerca de, bueno, eso con respecto a su trayectoria, y yo creo que sí, no he platicado todavía con Sara, pero cuando lo hagas, vamos a tomar una decisión sobre esta cuestión de la organización cronológica, que ahorita, como es tan fragmentaria la información y no me dio mucho tiempo de analizarla, pues por eso tiene esa disposición, ¿verdad? Experiencias, eso sería muy interesante, las experiencias similares. Hay un texto sobre la orden. Me parece que estas religiosas por lo menos tienen en común que parece ser gente que tiene recursos, por lo menos la Casa Europea en París, pero también tienen una casa en Quebec, y allí la experiencia es de mucha educación también, y yo creo que sería interesante ver este texto y ver qué nos dicen sobre las experiencias pues, hermanas como ellas, ¿no? Similares. Bueno, esos me parece. Eso de que mencionabas sobre la cuestión de Mexicali, a mí me tiene muy intrigado, y la relación que tenían entre ellas dos parece muy cercana, pero nadie nos ha dicho qué tan cercana ha sido, ¿no? Si eso era más cercano que otra cosa. Pero eso no nos importa en realidad. Lo que nos importa es que vivieron juntas y trabajaron juntas, y yo creo, esa es mi suposición, que la decisión de ir a Mexicali pasa más por Nicole que por Noel. Es decir, Noel sacrifica su cercanía con Méndez Arceo por estar con Nicole aquí, bueno, no aquí, sino en Mexicali. Tengo la impresión de que la decisión fue de Nicole,
que tal vez cuando ella, antes de llegar a Cuernavaca y estuvo en Europa, la conoció, empatizaron, y el proyecto de Mexicali me parece que es principalmente de Nicole, por el trabajo que hace. Ella llega a trabajar a la Secretaría de Recursos de Agricultura, y, y no sé cómo consiguió el empleo. Sabemos que el empleo en la UABC lo consigue porque es amiga de Llorens, que fue rector, pero y no sé cómo consiguió el de la Secretaría. Tal vez, si podamos dilucidar esa cuestión, sea la decisión de Nicole por venir es porque tenía ese empleo en la Secretaría, porque ella aparece en el 73, pero siento que Noel llega porque Nicole tiene ese proyecto, pero no tenemos información para sustentarlo. Y, y sí vamos estamos, como no tenemos acceso todavía al archivo de la diócesis de Mexicali, pues vamos a hablar con algunos padres y algunos sacerdotes que tenemos el contacto, pero todavía no he hecho de las llamadas porque no he organizado eso, pero lo voy a hacer, y en cuanto pueda, tal vez tengamos entonces la visión que ellos tenían sobre las dos religiosas. Ujú. Y pues agradecerte por el trabajo que te has tomado, y las sugerencias me parecen excelentes, y te aseguro que voy a tratar de seguir todas. Pues muchas gracias a los tres doctores. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, comentarios, si alguien tiene del público. Adelante. Sí, claro. No, sí. Sí, el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, después de las dos excelentes exposiciones y la también excelente reacción de la profesora con, creo yo, muy pertinentes comentarios, lo mío no es tan profundo, simplemente son cuestiones aclaratorias de alguien que no conoce a profundidad el tema. Para el doctor Espinosa, en el asunto de estas acusaciones que tienen que ver con el Santo Oficio, había un límite claro sobre lo que tenía que ver con herejía, con cuestiones, dijéramos, que atentaban contra la iglesia, contra la doctrina, contra la ética eminentemente ligada a la fe católica, con, dijéramos, la moral general. Era muy distinguible en los catálogos, en los procedimientos, o, o no, o pensando en la Iglesia Católica, que prácticamente todos los ámbitos de la vida pues los consideraba parte de su responsabilidad, o cómo se movía esa cosa, porque algunas de las cosas que mencionaste, bueno, proposiciones heréticas, pues para mí es claro, ¿no? La herejía pues se persigue de oficio, prácticamente es la esencia del Santo Oficio, pero otras cuestiones que alguien ajeno al conocimiento que tú tienes, pues lo vería más en el ámbito moral, ético, social, ¿verdad? Entonces me gustaría conocer, así como tu alumno que quisiera hacer en esta área, conocer un poquito, ¿no? Y respecto al doctor Jaimes, ahí mi duda más cronológica, o no sé si mi confusión viene por la terminología, porque involucra la teología de la liberación. Y según yo entiendo, pues Méndez Arceo es previo al surgimiento, dijeron, oficial de la teología de la liberación, que lo podemos ubicar en el año 70 o en el 71, ¿no? Con la obra Teología de la Liberación, perspectiva del padre Gustavo Gutiérrez. Y pues ya sabemos, ¿no? Que le sigue una serie de grandes teólogos católicos como los hermanos Leonardo y Claude Boff, John Sobrino, Juan Luis II, en el ámbito más filosófico, histórico, pues Enrique Dussel y demás. Y Méndez Arceo, pues yo más, tal vez sea mi propia ignorancia, lo ubico más en los 60, ¿no? Aunque claro, la teología de la liberación va a ser muy variada y sus raíces también. Algunos lo ubican incluso en Europa, ¿no? Como el impulso inicial con los sacerdotes obreros franceses, o Juan Bautista Metz en Alemania. Entonces, y hablando de estas dos religiosas, su motivación, su activismo social, sus preocupaciones sociales nacen de su fe católica, de su vinculación con su orden específica, porque me cuesta a mí relacionar su visión New Age con la teología de la liberación, ¿verdad? Con la espiritualidad católica, me cuesta. Entonces, no sé si
porque son monjas, tienen que ser ligadas a la teología. A lo mejor no, su motivación pues es de otra índole, ¿no? No necesariamente por su vocación, por su sentirse ligadas a la espiritualidad católica o en este caso específico teología de la liberación, que como te digo, cronológicamente pues no me cuadra, ¿no? La influencia de Méndez Arceo con la teología de la liberación ya oficial, clásica, que surgiría al principio de los 70, ¿no? Pero los dos encuentro brillantes sus propuestas y estaré muy al pendiente de su desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pluma. Es interesante porque, Dios, hay es como un proverbio jesuita de Ignacio Loyola que decía que siempre hay que estar más próximo a salvar, a rescatar la proposición del prójimo antes que a condenarla. Pero eso tiene que ver específicamente con un contexto inquisitorial de que cuando alguien dice algo en materia de fe, siempre hay que tratar de evitar interpretar que lo que está diciendo es una proposición herética. Es decir, una cosa es la herejía escrita, o digamos, o la herejía que teológicamente desde Roma se ha dicho, los luteranos son herejes, los seguidores de Calvino y demás, y otra cosa son estas proposiciones que en el habla, puede ser el habla cotidiana, pero sobre todo se daban en el ámbito de la vida religiosa. A veces alguien podía decir y podía estar incurriendo en que lo que estaba diciendo era una herejía. Y esto, hay un caso bien interesante que de hecho se publicó en el AGN hace unos años, de una supuesta muñeca demoníaca, ¿no? Porque un dominico de un convento de Oaxaca se autodenunció a la Inquisición diciendo que había hecho un pacto con el diablo y que usaba la muñeca para comunicar. Bueno, al final dijo, bueno, sí invoqué al diablo, pero el diablo nunca se me apareció. Él lo que quería era salir de la orden religiosa porque tenía un amante y su amante, que era como 10 años más grande que él, quería que se mantuviera su relación en la clandestinidad, entonces como que se estaba quedando loco y esa es la solución que encontró. Pero lo interesante de ese caso es que a él no lo procesaron por brujería, que es de lo que él se acusó a sí mismo, sino por haber dicho una proposición herética, porque cuando interrogaron a sus hermanos del convento, varios de ellos coincidieron que en sus discusiones teológicas él llegó a decir que el infierno no existía y que las almas, cuando la gente se moría, en lugar de irse al cielo o al infierno, se iban a otros cuerpos. Y la Inquisición encontró que eso que había dicho era una profesión herética y lo metieron a la cárcel de la Inquisición. Después no se sabe qué pasó con él. Y un poco lo que voy es que sobre todo en el siglo XVIII, en la medida que en la segunda mitad, cuando había, digamos, una mayor auge de lo que hoy llamaríamos el pensamiento ilustrado, que muchos de estos planteamientos intelectuales eran considerados heréticos, lo que dicen un poco los que han estudiado el siglo XVIII en términos inquisitoriales es de que cada vez hay menos condenas, pero más denuncias. Es decir, como que si hay un momento en el cual, y eso es lo que vuelve también comprensible, por qué si en el siglo XVIII el tribunal ya casi no condenaba a nadie, y mucho menos a la muerte o a la hoguera, hay tanta insistencia a comienzos del siglo XIX por acabar con el tribunal, porque se convierte en un dolor de cabeza para mucha gente, porque ciertamente se daba por hecho que una persona pronunciara una proposición herética y que hubiera testigos podía ser motivo, no siempre de castigo, pero por lo menos de que se abriera un proceso inquisitorial, ¿no? Entonces, sí es un contexto interesante porque, digamos, por un lado está claro doctrinalmente qué es la herejía, pero ya hay un ámbito más sutil que qué es lo que puede ser o no una proposición herética, que está mucho, digamos, al criterio de quienes escuchan, de cómo se arman los casos, cómo llegan al tribunal y a qué es lo que el tribunal en cierto momento le da importancia a procesar o no. El último caso que yo documento que le llegó a Fray Miguel Hidalgo no ocurrió en California, sino era de un estudiante de gramática del convento que tenía 14 años y que fue a una comida, y que en esta comida varias gente de la élite novohispana le pregunta que si a quién se quiere dedicar, él dice que quiere ser religioso y lo regañan, pero además dicen cosas muy subidas de tono. Una mujer dice, yo preferiría clavarle un puñal a mi hijo antes que dejarlo meterse en la religión. Otro dice, no, es que los religiosos son unos, se meten en la religión solamente para buscar la torta y Dios, toda una serie de lugares comunes anticlericales, que sobre todo es la mamá del estudiante la que se asusta, pero él es el que va y presenta la denuncia y Fray Miguel Hidalgo lo que dice es, pues es lamentable que esa gente piense eso de nosotros,
pero como todos los acusados son familiares, va a ser muy difícil lograr que sus testimonios los incriminen. Entonces, este caso no es prioritario para el tribunal inquisitorial, ¿no? Entonces, sí es algo también, digamos, interesante que yo planteo o me pregunto, bueno, pues no es lo mismo procesar, acusar de una proposición herética a un trabajador de una misión, ¿no? Donde puedes coaccionar a todos los que estaban jugando cartas con él para que testimonien en su contra, a acusar a alguien de la élite novohispana que puede meter pues, en problemas al tribunal. Entonces, sí, me parece que es quizá de los ámbitos más interesantes porque justo muestra las pretensiones y al mismo tiempo la imposibilidad de un tribunal eclesiástico de regular no solo lo que la gente cree, sino lo que la gente dice en su vida cotidiana, ¿no? Gracias. Bueno, pues agradezco la pregunta de nuestro colega Daniel. Sí, la teología de la liberación como tal se acuña el término por Gustavo Gutiérrez en los 70s, al inicio de los 70s. Y Méndez Arceo es obispo desde los 50s en Cuernavaca. Sin embargo, la postura de Michael Lowy, que es la que me parece más consistente con lo que estamos observando, es que la teología de la liberación no es la fuente de los liberacionismos, sino que es la sistematización de ellos. Entonces, Méndez Arceo comienza, de hecho, en su obispado, las reformas que luego el Concilio Vaticano va a autorizar después. Él inicia renovando la arquitectura de la catedral, la misa en español, antes de que comience el trabajo del concilio. Entonces, más o menos algo parecido pasa. Cuando se acuña el término teología de la liberación, él va a asumirse dentro de la teología de la liberación. Pero él ya era un católico liberacionista, precisamente porque esas corrientes no nacen con la teología, sino que nacen, como tú dijiste, y como lo menciona también Michael Lowy, con los curas obreros, con el socialismo católico, y en Inglaterra, en Estados Unidos, pues también existen esas corrientes. En Estados Unidos es con el evangelio social o social gospel. Entonces, ese tipo de corrientes que ya comienzan a criticar el orden capitalista es lo que, desde mi punto de vista, debe, como dice Lowy, considerarse liberacionismo, ¿no? Pero no porque nazca con la teología de la liberación. La teología de la liberación sería como la sistematización de este tipo de corrientes y sobre todo su imbricación con la realidad latinoamericana. Y en eso me parece que están de acuerdo pues prácticamente todos los teólogos de la liberación. Pero pues es muy importante, desde mi punto de vista, reflexionar precisamente en el contexto actual sobre los liberacionismos, la teología de la liberación y el feminismo que estas corrientes religiosas impulsaron y siguen impulsando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Doctora Povea, ¿gustaría agregar algo más? No, ya me quedó todo muy claro sí, bueno, y lo último que mencionaba el Ramiro sí está en el texto, lo que explica de Cuernavaca, del obispo, como que se inscribe antes, como hay cosas que sí están en el texto explicadas, pero que en la presentación de ambos pues se sintetizaron como mucho, y yo nada más hice mis comentarios hacia donde me quedaban como dudas o cuestiones que yo hubiera profundizado, pero nada, no tengo mucho más que agregar. Bueno, pues agradecemos a la doctora Isabel María Povea por sus comentarios, al doctor Pedro y al doctor Ramiro por su presentación y bueno, también los invitamos a la conferencia magistral que va a ser en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde y sin más, pues damos por terminada la mesa 5. Gracias, Carolina. Gracias. Sara va a ir a Vietnam y Hong Kong a buscar información. Un saludo y nos vemos. Gracias, hija. Provecho ahora para la comida. Bye. Bye.